Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Y todos seres amados, congregados como seres conscientes de la verdad, coherentes con el ser cristiano, alma, mente y cuerpo conectados con Cristo y pertinentes a hacer la voluntad del Padre Celestial. En gracia del Espíritu Santo que nos congrega hoy en la meditación de la palabra, como pueblo consagrado de Dios, desde el inicio de los tiempos y según los signos de los tiempos, que hoy particular 23 de marzo del año 2023, cerca a las 7 de la mañana, en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio Aviala, Laudato Si. Y el universo que nos conecta. En este mundo terrenal, con otro mundo transicional, que habrá de ser en la purificación, en el purgatorio, en la perfección para llegar al reino de los cielos. Santos, perfectos, obedientes a Dios como nos creó. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Amayá, para hacer la meditación de la palabra de Dios en el Éxodo, nuestro maestro Moisés del inicio de todos los tiempos, en el monte Sinaí, que escribe la ley de Dios por su propio dedo, en piedra. Y en gracia de Dios ayer se meditaba en el profeta Ezequiel, que hablaba ya de un corazón de carne. Y en esa transición, Juan Bautista, anunciando la luz que viene, que es Cristo, en espíritu y en verdad. Testimonio de sí mismo y testimonio de la Sagrada Familia. Como hijo unigénito, engendrado por María Santísima y con la adopción de San José como su padre putativo. La familia de Nazaret. Y en esta nueva Sion, hoy día, que es la familia. Tú, tu padre y tu madre. Vinculantes de toda una familia cristiana. En esta territorialidad, en otras, que quizá hayan de estar en sintonía plena con los signos de los tiempos, lloviendo, una mañana fría, así haga, pero así haga calor, así haga frío, así haga transición en otras zonas templadas. Estamos en Dios para dar gloria a Dios. Amén. Antes que gloria a los hombres y mucho más que darle gloria a una criatura en particular, sea la que sea. Es hechura de Dios. Como decía Pedro Justo Berrío hoy en la meditación de una vida con propósito de Warren, él habla cuaresma con propósito. Eso es ser poema, la obra del artesano, la canción del taller de Alex Campos. Somos eso. Y el Señor insuflando allí como hacía Jesús, sanando ese ciego, la saliva con el polvo para hacer barro y recordarnos que somos humus, la kenosis, cuaresma. Y hay que hacer toda la cuarentena, no nos podemos salir acalorados sin haber terminado, porque terminamos por ahí con cegueras espirituales, con la cerrazón del corazón que tenían los fariseos, cegueras mentales, escuchando ruidos ahí con ideologías que terminan siendo logias, porque ya son solo ideas y percepciones.
y siguiendo las pasiones desordenadas. Dios nos libre. En el libro del Éxodo, en el capítulo 32, la ruptura y la reconciliación de la alianza. No obstante, nos concentraremos en el becerro de oro. Invito amorosamente a hacer la lectura en el capítulo 33, que el Señor ordena seguir adelante. Y bueno, y después ordena el Señor, muestra su gloria a Moisés. En el becerro de oro, cuando el Señor dejó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le entregó 2 tablas de piedra con la ley escrita por el dedo mismo de Dios. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: «Anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto». Aarón les contestó: «Quítenles a sus mujeres, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos aquí». Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y fundió el oro. Y con un cincel lo trabajó hasta darle la forma de un becerro. Entonces todos dijeron: «Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto». Cuando Aarón vio esto, construyó un altar ante el becerro y luego gritó: «Mañana haremos fiesta en honor del Señor». Al día siguiente, por la mañana, se levantaron y ofrecieron holocausto y sacrificios de reconciliación. Después el pueblo se sentó a comer y beber, y luego se levantaron a divertirse. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha echado a perder. Muy pronto se han apartado del camino que yo les ordené seguir. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y presentándole ofrendas. Y dicen: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto». Además el Señor le dijo a Moisés: «Me he fijado en esta gente y me he dado cuenta de que son muy tercos. Ahora déjame en paz, que estoy ardiendo de enojo y voy a acabar con ellos, pero de ti voy a hacer una gran nación». Moisés, sin embargo, trató de calmar al Señor su Dios con estas palabras: «Señor, ¿por qué vas a arder de enojo contra tu pueblo, el que tú mismo sacaste de Egipto con gran despliegue de poder? ¿Cómo vas a dejar que digan los egipcios: Dios los sacó con la mala intención de matarlos en las montañas para borrarlos de la superficie de la tierra? Deja ya de arder de enojo, renuncia a la idea de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de sus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: haré que los descendientes de ustedes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y toda esta tierra que les he prometido a ustedes se la daré como su herencia para siempre». El Señor renunció a la idea que había expresado de hacer daño a su pueblo. Entonces Moisés se dispuso a bajar del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por los 2 lados. Dios mismo había hecho las tablas y Dios mismo había grabado lo que estaba escrito en ellas. Cuando Josué escuchó los gritos de la gente, le dijo a Moisés:
Se oyen gritos de guerra en el campamento, pero Moisés contestó: no son cantos alegres de victoria, ni son cantos tristes de derrotas. Son otros cantos los que escucho. En cuanto Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y los bailes, ardió de enojo y arrojó de sus manos las tablas, haciéndolas pedazos al pie del monte. Enseguida agarró el becerro y lo arrojó al fuego. Luego lo molló hasta hacerlo polvo, y el polvo lo roció sobre el agua. Entonces hizo que los israelitas bebieran de aquella agua y le dijo a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo que le has hecho cometer un pecado tan grande? Y Aarón contestó: Señor mío, no te enojes conmigo. Tú bien sabes que a esta gente le gusta hacer lo malo. Ellos me dijeron: haznos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué pudo haber pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Yo les contesté: el que tenga oro, que lo aparte. Ellos me dieron el oro, yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Moisés se fijó en que el pueblo estaba desenfrenado y expuesto a las burlas de sus enemigos, pues Aarón me lo había controlado. Así que se puso de pie a la entrada del campamento y dijo: los que estén de parte del Señor, júntense conmigo. Y todos los levitas que se le unieron. Entonces Moisés les dijo: así dice el Señor, el Dios de Israel: tiene cada uno de ustedes la espada. Regresen al campamento y vayan de puerta en puerta, matando cada uno de ustedes a su hermano, amigo o vecino. Los levitas cumplieron las órdenes de Moisés y ese día murieron como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy reciben ustedes plena autoridad ante el Señor por haberse opuesto unos a su hijo y otros a su hermano. Así que hoy el Señor los bendice. Al día siguiente, Moisés dijo a la gente: ustedes han cometido un gran pecado. Ahora voy a tener que subir a donde está el Señor, a ver si conmigo que los perdone. Y así Moisés volvió a donde estaba el Señor y le dijo: realmente el pueblo cometió un gran pecado al hacerse un Dios de oro. Yo te ruego que los perdones, pero si no los perdonas, borra mi nombre del libro que has escrito. Pero el Señor le contestó: solo borraré de mi libro al que peque contra mí. Así que anda, lleva al pueblo al lugar que te dije, mi ángel te guiará, y cuando llegue el día del castigo, yo los castigaré por su pecado. Y el Señor envió una plaga sobre el pueblo por haber adorado el becerro que Aarón les hizo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 106, acuérdate, Señor, por amor. Acuérdate de mí, Señor, por amor de tu pueblo. La constante rebeldía de Israel. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. ¿Quién podrá describir las victorias del Señor? ¿Quién podrá alabarlo como merece? Felices los que practican la justicia y hacen siempre lo que es justo. Acuérdate de mí, Señor, cuando hagas bien a tu pueblo. Tenme presente cuando vengas a salvar, para que vea yo la dicha de tus escogidos, para que me alegre y enorgullezca con el pueblo que te pertenece. Acuérdate de mí, Señor, por amor de tu pueblo. Hemos pecado, igual que nuestros padres, nos hemos pervertido, hemos hecho lo malo. Nuestros padres allá en Egipto no dieron importancia a los grandes hechos, se olvidaron de su gran amor
y junto al Mar Rojo se rebelaron contra ti. Pero Dios los salvó y dio a conocer su poder, haciendo honor a su nombre, reprendió al Mar Rojo y lo dejó seco. Los hizo pasar por el fondo del mar como por un desierto. Así los salvó de sus enemigos, del poder de quienes los odiaban. El agua cubrió a sus rivales y ni uno de ellos quedó con vida. Entonces creyeron en las promesas de Dios y le cantaron alabanzas. Acuérdate de mí, Señor, por amor de tu pueblo. Pero muy pronto olvidaron los hechos de Dios y no esperaron a conocer sus planes. Allá en la soledad del desierto pusieron a prueba a Dios, exigiéndole que les cumpliera sus deseos, y Dios les dio lo que pidieron, pero les mandó una enfermedad mortal. En el campamento tuvieron envidia de Moisés y también de Aarón, el consagrado del Señor. Entonces se abrió la tierra y se tragó a Datán y también a la pandilla de Abinadab. El fuego ardió contra todos ellos, las llamas quemaron a los malvados. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En el monte Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro fundido, y lo adoraron. Cambiaron al Dios glorioso por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron a Dios, su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, que había hecho maravillas en el país de Cam y cosas sorprendentes en el Mar Rojo. Dios habló de destruirlos, pero Moisés, su escogido, se interpuso y calmó el furor de Dios, evitando que los destruyera. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Más tarde despreciaron un país hermoso y no creyeron en las promesas de Dios. Dentro de sus tiendas hablaron mal del Señor y no obedecieron sus órdenes. Entonces Él levantó la mano y les juró que los haría morir en el desierto, que haría morir a sus descendientes y los dispersaría entre las naciones paganas. Se hicieron esclavos de Baal, peor, y comieron de los sacrificios a dioses sin vida. Con sus malas acciones provocaron a Dios y se extendió una plaga entre ellos. Pero Finés se levantó y ejecutó al culpable, y así la plaga se detuvo. Y Dios le tomó en cuenta esa justa acción para siempre y de padres a hijos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hicieron también que Dios se enojara junto a las aguas de Meribá, y por causa de ellos le fue muy mal a Moisés, pues le amargaron el ánimo, y él habló sin pensar lo que decía. No destruyeron a los pueblos que al Señor había ordenado destruir, por el contrario, se mezclaron con los paganos y aprendieron sus costumbres. Adoraron ídolos paganos, los cuales fueron causa de su ruina, pues ofrecieron a sus hijos y a sus hijas en sacrificio a esos demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas, y la ofrecieron a los dioses de Canaán. La tierra se marchó con su sangre, y ellos se mancharon y prostituyeron con todas sus malas acciones. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. El Señor se enfureció contra su pueblo y renegó de ellos, de los que eran suyos. Los abandonó en manos de los paganos y sus enemigos los dominaron. Sus enemigos los aplastaron, los humillaron bajo su poder. Dios los sacó muchas veces, pero ellos se opusieron a sus planes y se hundieron en su propia maldad. Sin embargo,
Al verlos angustiados y al escuchar sus lamentos, se acordó de su alianza con ellos y cambió de parecer, porque su amor es muy grande, hizo que aún sus conquistadores los trataran con bondad. Sálvanos, Señor y Dios nuestro, recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que alegres te alabemos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, por toda la eternidad, que todos digan amén, aleluya. Acuérdate de mí, Señor, por el amor a tu pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, entre los versículos 17 al 41. Pero Jesús les dijo: mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Por esto los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solamente no observaba el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre, la autoridad del Hijo de Dios. Jesús les dice: les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará cosas todavía más grandes que los dejarán a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiera dársela. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar, para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar por cuanto que es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de sus tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. En las pruebas de la autoridad de Jesús, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo, porque no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Si yo diera testimonio en favor mío, mi testimonio no valdría como prueba. Pero hay otro que da testimonio en favor mío, y me consta que su testimonio sí vale como prueba. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y él dio testimonio a favor de la verdad. Pero yo no dependo del testimonio de ningún hombre. Solo digo esto para que ustedes alcancen la salvación. Y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Pero tengo a mi favor un testimonio más valioso que el de Juan. Lo que yo hago, que es lo que el Padre me encargó que hiciera, comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me ha enviado da testimonio a mi favor, a pesar de que ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto, ni dejan que su palabra permanezca en ustedes, porque no creen en aquel que el Padre envió.
Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Yo no acepto gloria que venga de los hombres. Además, los conozco a ustedes y sé que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. En cambio, si viniera otro en nombre propio, a ese lo aceptarían. ¿Cómo pueden creer ustedes si reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No crean que yo los voy a acusar delante de mi Padre. El que los acusa es Moisés mismo, en quien ustedes han puesto su confianza. Porque si ustedes le creyeron a Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, toda una doctrina magistral, la cátedra de la Iglesia, que retoma de la cátedra de Moisés en la ley mosaica de la llamada Antigua Alianza, que es la alianza eterna de Dios. No se parte, es un continuum. Se da tránsito con Juan el Bautista como profeta, anunciando la verdad. Él es el faro, la candileja, la lámpara, pero la luz es Cristo. Y como tal, él mismo hace la kénosis, se abaja para que Cristo brille como el sol de justicia, como esa luz eterna, que para esta humanidad aconteció hace 2023 años, allí en el pesebre, con María Santísima, San José y el mismo niño Jesús, ya hombre en su vida pública, maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, toma la vida que ha tenido toda la eternidad como segunda persona de la Sagrada Familia, de la Santísima Trinidad, Dios, uno y trino, que ha sido, que es y será por siempre. Amén. Omnisciente, omnipresente, omnipotente. Amén. Y el único que es santo, perfecto y estable para llegar a nuestros días. Y sigue vivo a través del bautismo por gracia del Espíritu Santo, por la fe, en la comunión, como una unión consigo mismo, como meditábamos en la palabra el día de ayer, la común unión con Cristo, con la Sagrada Familia, con la familia de Nazaret, con nuestra familia cristiana, la familia humana, toda esta raza y toda la creación, y la común unión entre esos procesos de vida eterna, antes de nacer, al nacer y durante esta vida, y luego al trascender. Amén, que así sea. Jesús, ahí hace toda una autorrevelación en lo que podría simularse como un proceso judicial ante un estrado. Están los hechos. Por eso, no en vano, el Espíritu Santo me situó a su servidor, amigo y hermano en hablar de la autoridad de Dios por lo que hacía en la acción salvadora, sanadora y restauradora del daño, liberadora de los pecados y expiadora de las culpas para ponernos a paz, en esa paz interior,
en esa libertad en Dios y esa felicidad plena, que sería la resurrección. En sí mismo, su pasión, muerte y resurrección es el signo de los tiempos, es el testimonio vivo del Evangelio, como se decía en Gracia a Dios hace un momento, de su sentir, de su pensar, de su actuar en gracia del Padre Creador, para dar gloria al Padre Creador y en obediencia al Padre Creador, movido como el Verbo, la acción creadora y la fuerza transformadora, el Espíritu Santo, que es el amor, la misericordia y la justicia divina, y saliendo de allí los frutos de su ser, vida y obra por las obras, hechos y acciones. Que lo digan los que han sido sanados, que los digan quienes han sido liberados de los demonios, que lo digan quienes han intercedido por otros y han visto la gloria de Dios. Y en definitiva, como es el mismo Dios que ha estado desde antes de la creación, durante el proceso del Génesis con la creación, y de ahí nacer la perversión humana en el corazón de los primeros padres, Adán y Eva, y empezar, al ser descubiertos, al estar desnudos, al sentirse confrontados en un juicio, que quien lo hace es Jesús, que juzga vivos y muertos, en el juicio individual a cada uno, y habrá de hacerlo en el juicio universal para todos, seres amados, quienes van en la mano derecha de Dios o vamos allá. Permitan que su servidor amigo se incluya, comprometidos en esa obra de salvación, que vamos a esa derecha, a hacer las cosas al derecho, en la misma justicia divina. Santificación, no justificación en lo humano, que ahí está. Trasladémonos del juicio en Cristo con los fariseos, escribas, publicanos, quienes allá acontecían en el juicio, que el defensor de él ahí siempre es el Paráclito, el Espíritu Santo, y quien le ordenó hacer todo es el Padre. Y en pobreza, humildad y obediencia, él simplemente no se excusa ni se justifica, no, se glorifica a Dios Padre en Cristo, porque todo es para dar gloria a Dios. Como ofrenda de amor a Dios fue su sacrificio en cruz. Amén. Y esa es la invitación de salvación que nos hace. Hay 100 antigua. Moisés, elegido por Dios, amigo de Dios, en el monte, lugar más elevado en el pueblo de Israel para entrar en oración, cercano al reino de los cielos, por analogía, lo más alto, la cima, la cúspide de las montañas, y abajo el pueblo, la comunidad, las tribus de ese origen, originarios de esa región, de esa comunidad, Canaán. De esa antigua alianza que hace Dios a través de Moisés con su pueblo, porque ya de antemano estaba en el Génesis, y todos los patriarcas allí con Abraham, con Noé, con todos se narraba, se hacía de los acontecimientos y se usaban todas las metáforas de la Sagrada Escritura por los autores sagrados para comprender en esas realidades, las realidades que vivían los seres humanos y por tanto de sus necesidades espirituales de trascender, pero también de las cegueras mentales por tantas falsas ideologías, falsas ideas, falsas promesas
y la obediencia a lo superficial, a lo mundano, a lo trivial, el paganismo. Y eso hace que allí, siendo Israel, hay otros pueblos y se van entremezclando, van conversando y se van persuadiendo. Y toman en ocasión que Moisés, en esa primera tríada, va a hacer meditación profunda, va a su ser interior, era un ser sabio. Recuerden que estuvo en Egipto, caminó por Egipto, aprendió de la cultura, del arte, del pueblo egipcio, de su acervo cultural, y estaba muy impregnado de sus creencias, tradiciones y costumbres. O sea que sabía de todas esas influencias de los Baales, de esos tales dioses y de los males que causan el ser. Por eso salió y se fue al desierto a liberarse de todas esas taras. Y ya acusándose en su propia culpa por haber asesinado a ese egipcio, haber estorbado en la obra de Dios de ese ser, por salvar a una mujer mayor de su pueblo, que eso no le justifica, porque sigue siendo pecado, pero Dios le perdona, tiene consideración de él, y en la justicia divina le da la oportunidad, como a todos, en misericordia. Sale entonces Moisés con todo ese proceso a liberarlos de Egipto, del tirano, que recuerden, allá en la Sagrada Escritura llegaron por José, el hijo menor, hijo de Jacob, que Dios aprovechó esa oportunidad de que los hermanos lo vendieron a ese pueblo ismaelita para poder ahí glorificarse en tener la oportunidad de salvación para su pueblo, la oferta de comida, la oferta de bienes, la oferta de servicios, de dones, de gracias, de talentos, replegadas en toda esa comunidad de Egipto, en la misma comunidad de Israel, de las 12 tribus. La causa los haría conectarse de nuevo, congregarse como familia, pero eso es maravilloso en la historia sagrada. Aquí este pueblo se siente como abandonado cuando Jesús va a su interior a hacer la oración en el monte sagrado, que es hablar con quien sabemos nos ama. Bueno, me adelanto, Santa Teresa de Jesús, ya para estos tiempos más cercanos, medioevo. Pero conectarse con esa divinidad que somos, siendo en gracia de Dios, con el amor que siempre nos ha tenido, que nos ha dado, que nos ha expresado. Por eso se ha revelado, pero revelándose en manifestándose, no de revelarse como enojarse y enfadarse, es una manera de decirlo el autor sagrado. Humildemente podría interpretarse de su servidor, amigo y hermano, sentir celo, el celo que le devora cuando luego de estar Moisés en meditación, oración y ayuno, porque pasó 40 días, la cuarentena completa, en el desierto, o sea, en todos esos tormentos, en la mente, preocupaciones, angustias, remordimientos, seguramente le estaban llegando episodios de su vida pasada en Egipto, de quizá cuando fue dejado al Nilo, ya más cercano, cuando decide irse a Israel y unirse ya con Séfora y bueno, toda la familia que va conformando. Todo ello ahí, situado en su ser siendo, en su espíritu, en su mente y en su cuerpo, sintiendo todavía autoflagelaciones o flagelaciones de otros, las palabras increpadoras de aquellos quien les decías, y es que crees que nadie te vio cuando asesinaste más o menos a uno de nuestros hermanos. Dios todo lo ve. Pero bueno, adelantemos un poco y llegamos a ese momento y él está en esa plena conversación con Dios, en esa plenitud, en ese éxtasis, como cuando estamos haciendo el examen de conciencia. San Ignacio de Loyola, bueno, por citar a algún hermano. Pero estamos revisando todo ese mundo interior.
toda esa realidad afuera y mirando esas relaciones, cómo nos relacionamos con los otros, con la creación, con ese mundo exterior, y cómo tomamos eso para bien en un crecimiento espiritual, en una transformación del ser, dar un paso adelante, o sea, seguir ascendiendo a Cristo. Y Él está en esa plenitud y lo llaman el mismo Dios, despierta, bájate del monte, o sea, sal de tu corazón, de tu ser interior, aterriza, conéctate con las realidades de esos seres allá que se pervertieron, se desordenaron, se salieron de sí. Ahí se vinieron los Baales, los Taales, de todos esos males, las mezclas entre razas, entre culturas, entre todos, y aprovecharon la ocasión. Y se valieron del que era la voz de Moisés. Moisés era mudo. Tenía el bastón de mando para hacer los prodigios de Dios que le encargaba ahí, que más adelante se verá con las plagas en el proceso del Éxodo. Pero tenía esa gracia de Dios. Y Aarón tenía otra gracia, que era el hablar, el ser orador y el persuadir con la voz. Ese encanto, además de tener otro talento grande, el ser orfebre, artesano, manejar el oro. Pero manejarlo, y ahí viene la función sacerdotal, para hacer holocaustos y sacrificios a Dios, no a los hombres, no a los falsos dioses, no al hombre cuando se endiosa, en sus egos, en sus apegos, los desasosiegos que eso causa, y se une a ellos. Pecado de Aarón, traición a su hermano de sangre, a su hermano de fe y a su hermano humano en la fe con Dios. Ya más que por carne y por ideología, no, por fe. Ellos no se unieron para formar una ONG, ni para formar una empresa, ni formar un sindicato, no. Se unieron porque Dios une las gracias de todos los seres amados para que pululen, fecunden y se propaguen. Es esa polinización, esa estimulación de la vida. Maravilloso. Entonces, cuando en el celo que devora a Dios, por analogía, cuando el celo devora a Jesús, por expulsar esos mercaderes del templo, del tiempo de Dios, le convirtieron el lugar de oración en un lugar de paganismo, de mercado, en una plaza, y hablando ahí de prostitución del alma, de la mente, del cuerpo físico, porque fue vagabundería y fue todos los pecados capitales ahí, bendito Dios, tanto en Israel como habrán de ser cercanos allá en los pueblos de Jesús. Pero cuando ya la ley escrita en piedra, recuerden, hizo brotar allá en Masá de Meribá, de la roca, que representa ya para Cristo la roca, Él es la piedra, hizo brotar agua ya natural, en Cristo brota esa agua de vida eterna del costado. Meditábamos en la palabra de Dios allí por el mismo evangelista San Juan, cuando es atravesado por la lanza, pero esa lanza ya es la espada de doble filo en Cristo. Palabra de vida. Recuérdense, tanto para cortar como para sanar. Con la misma ley mosaica, ya entramos en tiempo de Jesús, le dice a los fariseos, la misma que ustedes creen, porque está escrita en piedra, porque está tallada allí, porque está con el dedo de Dios, los 613 preceptos de la Torá, ustedes siguen adorando a un Dios de piedra, o a un Dios lejano, a un Dios, entre comillas, invisible, y no quieren ver al Dios real, visible, que es humano, que es ustedes mismos, con la gracia de Dios, entrando en el bautismo, la comunión y la confesión. Ya sería el segundo momento. Y entrando al amor, la misericordia, la compasión humana. Corazón de carne,
profeta Ezequiel, para ya poder sentir. Ese es el corazón de Cristo, el corazón de Jesús, el corazón de María y el corazón de José. Ya lo toma el discípulo amado. El corazón de Juan, nuestro hermano, es nuestro corazón que articula el corazón de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, pero articula el corazón de la Sagrada Familia, Padre, Creador, Jesús, Sanador y Espíritu Santo, Santificador. Además de tener un corazón biológico que conecta el papá y la mamá que hemos tenido, gracias a Dios, o que algunos gozarán de tenerlos ahora en este tiempo, o que algún día nos hemos de reunir allá. Ese corazón articulado como un alma. Seres amados, maravillosa meditación. No quisiera alargarme más por respeto a su debido tiempo y espacio, pero en otro momento nos reunirá el Señor, como la canción de los Scouts. Amén, para que sigamos en fervor unidos. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.